Hola, estamos en el mundo ahora de France 24. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Los hutíes reivindican un ataque contra el portaaviones estadounidense US Truman en el Mar Rojo, una respuesta a la ofensiva del Pentágono contra Yemen, que según la Casa Blanca continuará hasta fulminar la capacidad de los hutíes para atacar buques en el Mar Rojo. Analizamos en esta emisión. Donald Trump y Vladimir Putin conversarán la próxima semana, según el enviado especial de Estados Unidos, Stephen Witkoff. Para los ucranianos y los europeos, la expectativa y también la incertidumbre es máxima. Sobre la mesa, el plan de tregua en Ucrania. Más de 230 venezolanos deportados desde Estados Unidos fueron encerrados en la megacárcel de alta seguridad de El Salvador, después de que Donald Trump invocara la ley de enemigos extranjeros contra los miembros del Tren de Aragua. Caracas condenó la medida. Iniciamos las noticias con la mirada puesta en Medio Oriente. Los hutíes de Yemen reivindican un ataque con drones y con misiles contra el portaaviones estadounidense US Truman y otros buques en el Mar Rojo, como respuesta a la ofensiva del ejército estadounidense que mató a 30 personas este sábado, según las autoridades hutíes. Washington asegura que mantendrá los bombardeos contra Yemen hasta acabar con la capacidad militar hutí que vincula con Irán. Mientras los rebeldes yemeníes insisten en que seguirán con sus llamadas operaciones navales, textualmente, hasta que Israel levante el bloqueo sobre la Franja de Gaza. Ahora, para el análisis, contamos con Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Jorge, buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de France 24. Le planteo lo siguiente. Se trata del mayor operativo militar estadounidense, ¿no?, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Le pregunto en qué medida cuadra con la agenda internacional del republicano, que en otros escenarios, como estamos viendo en Ucrania, defiende una retirada, ¿no?, más bien de la implicación de su país. Muy buena pregunta y de hecho plantea una mirada bastante específica, sobre todo respondiendo a las encuestas que lo presentan particularmente no con un apoyo realmente en la ciudadanía norteamericana sobre cómo ha llevado su política o su estilo bastante particular de la nueva administración, la segunda administración de Trump, en lo que tiene que ver con la política internacional, no solamente en Ucrania, sino en otros tipos de frentes. Y eso lo hemos visto no solamente en términos de los constantes ataques que ahora se han iniciado en contra de diferentes, casi 7 provincias en territorio del norte de Yemen controlado por los hutíes, sino también por las campañas y también por las declaraciones de diferentes personeros de la nueva administración de Trump, ya sea Steve Witkoff o la agregada especial para Medio Oriente, Ortagus, que en diferentes medios de comunicación norteamericanos han llevado a cabo diferentes declaraciones sobre cómo el ataque hacia los hutíes debería ser la norma, de cómo jamás debería comprender la nueva administración de Donald Trump, y también tratándose de desligar o presentarse como una administración más activa y comprometida en torno a su capacidad armamentística y haciéndole una crítica de pasada a la administración desde Obama y la antigua administración de Biden. Por lo tanto, al parecer se está utilizando la capacidad militar de los portaaviones norteamericanos en la zona del Mar Rojo y el ataque hacia los hutíes para no solamente posicionarse, sino también para tomar algún tipo de distanciamiento de las políticas de Biden y presentarse como una administración mucho más activa. Y Estados Unidos está usando, ¿no?, también esta operación para amenazar nuevamente a Irán, a quien responsabiliza finalmente de las capacidades militares de los hutíes. Le pregunto qué tan posible ve usted un ataque directo de Estados Unidos contra territorio iraní. Particularmente aquí hay dos posturas contrarias. Primero, la mayoría de los países del Golfo y los países de la región le han presentado de diferentes formas, ya sea por canales informales y otros mucho más formales, administrativos o diplomáticos en estos casos, a la administración de Trump y a los diferentes personeros que han viajado
desde la toma del poder a la región, desde que un ataque directo hacia Irán desencadenaría muy probablemente un conflicto mucho mayor y que desbarataría, entre comillas, la limitada y escasa tranquilidad que la región todavía posee. No solamente por lo que tiene que ver con una seguidilla de ataques de grupos aliados a Irán, sino también, y quizá mucho más importante, por lo que tiene que ver con la apuesta o la imagen comunicacional, la narrativa, como la mayoría de las personas, los ciudadanos de pie, ya sea en regímenes monárquicos del Golfo, sino también en países de democracias bastante limitadas, autoritarias, como son el norte de África, de Egipto hacia Marruecos, particularmente donde existe una población que en las últimas encuestas de Arab Barometer, por ejemplo, demuestran que Estados Unidos ya no tiene algún tipo de apoyo popular, ni siquiera más mínimo, Sí. y lógicamente los palestinos siguen con un apoyo popular bastante creciente, sobre todo en un contexto de que llevamos casi 15 días en este último Ramadán. Y Jorge, lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, pero le pregunto sobre la posición que pueda tener Estados Unidos respecto a Irán a largo plazo. Si estos ataques contra los hutíes usted los vincula, en cierto modo, con el rechazo que dio Teherán a la propuesta de Donald Trump de retomar ese acuerdo nuclear para evitar que la República Islámica se haga con la bomba atómica. Sí, excelente pregunta y de hecho, ¿cómo se llama? Yo creo que los iraníes están muy, pero muy, muy atentos a lo que ha sido Donald Trump y su trato con Ucrania. Muchos analistas han destacado que Ucrania no estaría en esta posición si no hubiera dejado sus armas nucleares de lado para abrazar unos procesos de desarme nuclear. Yo creo que Ucrania sabe de que ese no puede ser el camino, lamentablemente, en esta situación y sobre todo con esta nueva administración. Muy probablemente Estados Unidos va a tratar de atacar o de disminuir la capacidad armamentística de Hezbollah, de guerrillas, como se llama en Irak, si son posibles, tratar, como se llama, de disminuir los lazos del nuevo gobierno de Irán, de Siria Sí, con Irán y quizás de mucha más fuerza, sí. quizás también tratar de atacar los armamentos que los hutíes todavía contienen dentro de su territorio, Sí. cosa que tanto Biden como los analistas demuestran que no es tan efectivo. Jorge, lamentablemente ahora sí nos hemos quedado sin más minutos para esta entrevista, pero le agradezco nuevamente su participación aquí en France 24. Muchas gracias por su participación y excelente jornada. Vamos con noticias de la guerra en Ucrania. La esperada conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin se producirá tan pronto como esta semana, según el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. La expectativa, así como la incertidumbre para los ucranianos y los europeos, es máxima ante un posible nuevo cambio de postura, quién sabe, de Donald Trump, cuando la propuesta de tregua está sobre la mesa y ante el avance ruso en Kursk. Los esfuerzos por lograr una paz duradera entre Rusia y Ucrania continúan. El presidente estadounidense se mostró confiado en que el gobierno de Vladimir Putin aceptará el alto del fuego que ya tiene el visto bueno ucraniano. Donald Trump aseguró que tendrá una comunicación con Moscú en los próximos días. No quiero asegurarlo, pero estamos tratando con Putin y creo que va bastante bien. Es una situación muy compleja. Es una guerra sangrienta y terrible, y creo que va bien. Como saben, tenemos un acuerdo de alto el fuego con el grupo ucraniano y estamos intentando conseguirlo también con Rusia. Y creo que hasta ahora va bien. Sabremos algo más el lunes y esperamos que sea positivo. Mientras tanto, nuevos ataques a suelo ucraniano eclipsan las negociaciones. En Cherniv, drones rusos impactaron en zonas residenciales, causando severos daños sin víctimas mortales. Debemos seguir presionando conjuntamente a Rusia para que cese su agresión. Se necesitan medidas decisivas, incluyendo sanciones que no solo deben mantenerse, sino también reforzarse continuamente. Ucrania, Europa, Estados Unidos y todos los que desean la paz juntos podemos garantizar una paz justa y duradera.
En Kursk, región rusa ubicada al occidente, el Ministerio de Defensa realizó evacuaciones de civiles. Esa ciudad hasta hace poco estaba bajo control ucraniano, tras una ofensiva de las fuerzas de Kiev en agosto de 2024. La recuperación de esta zona es importante para Moscú. Allí se encuentra una estación que transporta gas ruso a Europa, aunque ahora está inactiva. Cambiamos de tema, vamos a El Salvador, donde más de 230 venezolanos deportados desde Estados Unidos fueron encerrados en la megacárcel de confinamiento del terrorismo. Este sábado, Donald Trump, recordemos, invocó la ley de enemigos extranjeros contra los miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, un juez federal había suspendido la orden presidencial tras la demanda de la ACLU, que señaló que Estados Unidos no está en guerra contra Venezuela. Desde San Salvador, Liviana Flamenco tiene los detalles. 238 miembros de la banda criminal venezolana El Tren de Aragua y 23 salvadoreños de la Mara Salvatrucha MS-13 llegaron esta madrugada a El Salvador deportados desde los Estados Unidos y fueron llevados al Centro de Confinamiento de Terrorismo CECOT. Así lo dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Estos privados de libertad permanecerán durante un año en las cárceles de El Salvador. Sin embargo, podría haber una prórroga en este periodo. El presidente también dijo que Estados Unidos estaría pagando una cuota muy baja por cada uno de ellos, pero muy alta para el país, sin especificar exactamente la cantidad de dinero. Pero algunas fuentes en El Salvador dicen que se trata de $20,000 por cada uno de ellos durante un año. También el presidente de la República manifestó que este acuerdo con la producción que realizan ya 40,000 privados de libertad, realizando distintas obras entre talleres u otras del plan Cero Ocio, generarían que el sistema penitenciario de El Salvador sea autosostenible. Este plan tiene un costo aproximadamente de $200 millones por año, así lo reveló el mismo presidente. En febrero de este año, a principios, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el presidente de la República, Nayib Bukele, sostuvieron una reunión y es ahí donde acordaron, y más bien el presidente Bukele ofreció recibir a estos criminales en las cárceles de El Salvador. Este acuerdo se ha hecho activo con la llegada de estos criminales esta madrugada. Y en noticias del Vaticano, este domingo la oficina de prensa de la Santa Sede difundió la primera fotografía del Papa Francisco, ahí la ven, participando en una misa desde la capilla del Hospital de Agostino Gemelli de Roma, donde lleva ingresado desde el pasado 14 de febrero. La salud del pontífice se ha estabilizado en los últimos días, según los partes médicos ofrecidos por el Vaticano. Sin embargo, el cuadro clínico del líder de la Iglesia Católica, de 88 años, todavía le impide salir del complejo hospitalario de la capital italiana. Y con motivo de la Semana de la Francofonía, en France 24 emitimos una serie de informes especiales. Hoy vamos a Brasil, donde descubrimos al humorista francés Paul Caban, que aborda las diferencias culturales entre Brasil y Francia. Llegué a Brasil en 2015 y comencé a trabajar como profesor particular de francés. Me casé en 2012 con una brasileña. Conocí Brasil de vacaciones y me gustó mucho. Y como no tenía muchas perspectivas, muchos proyectos en Francia, pensé, vamos a vivir algún tiempo en Brasil, ¿no? Y la comedia. Tuve esa idea después, en 2018. Pero de nuevo, no era un sueño profesional, era más bien un hobby. Había hecho algunas presentaciones de stand-up hace 10 o 12 años en Francia. Pero desistí rápidamente porque no existían las redes sociales. No entendía cómo podría difundir mi trabajo. Elegí el stand-up porque me gusta mucho. Soy una persona que siempre consumió mucho stand-up. Y ahora este show se llama Alma de Brasileiro. Cuento algunas historias pensadas para hacer reír, pero son también percepciones un poco más profundas de la cultura brasileña porque quiero que sea un retrato. Debo mi carrera a las redes sociales. No me considero un TikToker, me considero un humorista y uso las redes sociales como una vitrina. Gracias al show Alma de Brasileiro, en realidad estoy viajando por todo Brasil. Casi he visitado todos los estados de Brasil y puedo decir que casi la carretera se ha convertido en mi hogar. Gané un premio al mejor comediante de Brasil. Es un premio que se llama iVest. Me emocioné mucho porque, hombre, imagínate, ¿no? Hay muchos comediantes que admiro mucho en Brasil, que tienen muchos más años de carrera que yo. Le pregunté cuál es la posición oficial de Macron sobre el croissant.
Vino a Brasil para el G20. Fue realmente genial porque se apuntó a mi broma sobre el croissant. Hombre, el video se volvió viral. Estoy pensando en hacer cine, teatro. Hace poco también escribí un libro llamado Un francés en Brasil. Son tiras de mis mejores chistes y aprendí a dibujar para escribir sobre este libro. Espero no volver a ser camarero en París. Si eso no sucede, ya puedo darme por satisfecho. Si eso no acontece, ya estaré en el lucro. Hasta aquí las noticias, enseguida regresamos.